Muy bienvenidos a una nueva edición de este especial Constituyente en Agricultura, el programa donde buscamos dilucidar qué cosa está discutiendo la Convención Constitucional, ir entendiendo las discusiones, los temas que ya se han aprobado, porque obviamente tenemos que estar muy informados sobre este debate tan importante para nuestro país. Y para eso hoy día queremos conversar con Ricardo Hernández, que es coordinador del equipo constitucional del Instituto Res Pública. ¿Qué tal, Ricardo? Y bienvenido a este especial Constituyente. No, muchas gracias por la invitación, José Francisco. Bueno, de repente lo que se ha visto en la Convención Constitucional es que hay muchos temas, ¿verdad? Y van como por las comisiones y estas comisiones presentan informes. Estos últimos días hemos visto cómo de repente se rechazan los informes en general, pero ya hemos estudiado un poco cuáles los trámites de la Convención Constitucional. Pero una cuestión de fondo es cuáles son los puntos más complejos, especialmente en todas estas comisiones que se ha dividido el trabajo de la Convención, especialmente en materias que son tan sensibles muchas veces para la ciudadanía. Entonces, cuéntanos un poco el panorama general y después vamos profundizando con las comisiones de trabajo. Sí, sin duda ha sido bastante complejo seguir la convención, tanto para los centros de estudio como para los académicos y a la ciudadanía en general que quiere estar informada. Es complejo porque la convención tiene sus comisiones trabajando de forma paralela y cada comisión trata distintos temas que a veces se pueden superponer a algunos. Entonces hay que estar siguiendo 7 comisiones paralelamente. Eso es un desafío para cualquier persona que quiera estar informado de forma integral de lo que está ocurriendo en la convención. Y por último, hay una complejidad que se puede añadir, es que la convención trabaja de forma paralela entre sus distintas etapas de tramitación de las normas, porque pueden estar las comisiones trabajando, pero a la vez estos plenos donde se reúnen todos los convencionales ya no separados por algunas convenciones, sino que se juntan los 154 a tratar las normas. Entonces hay normas que se están tratando en el pleno, otras que todavía están en comisión, hay normas que se devuelven cuando se rechazan, y eso ha sido bastante complejo, como te digo, para todos aquellos que estamos tratando de seguir lo que está pasando en la convención. ¿Y cómo se resuelve eso, por ejemplo, de la superposición de cierta norma o de iniciativas que promueven las distintas comisiones y que de repente intentan regular lo mismo cuando la distribución de la mayoría de las comisiones son distintas también? Entonces, depende mucho la composición de la comisión para saber qué es lo que finalmente va a salir. Por ejemplo, el otro día escuchaba que en la Comisión de Medio Ambiente y Sistema Económico no hay representantes del Frente Amplio ni del Partido Comunista porque le dieron menos priorización a esa comisión, y en cambio sí hay muchas personas de la ex lista del pueblo, etc. Entonces, ¿cómo conversan entre las comisiones cuando están regulando a veces temas que son muy parecidos o que alguno tiene implicancia en lo otro? Sí, yo creo que hay 3 factores que podríamos explicar para entender este fenómeno. Uno, efectivamente, hay temas que son más transversales que otros. Es decir, hay temas que, por ejemplo, educación puede estar radicado en una comisión que ve educación, pero la Comisión de Principios Constitucionales también podría abordar algo de educación. Entonces ahí se pueden superponer los temas. Otro aspecto es que, como tú decías, hay fuerzas políticas que le interesan algunos temas y no otros. Entonces, hay fuerzas políticas claramente que están en 2 comisiones, en 3 comisiones, pero no les interesa una 4ª comisión. Y ahí entre ellos también se pueden superponer algunos temas. Y por último, hay un ánimo, y esto es natural en todas las instituciones, creo yo, de relucir, de que el trabajo se reluzca, que la comisión destaque. Entonces, hay comisiones que efectivamente tienen menos temas o son menos propios de una constitución. Entonces, por tratar de relucir, empiezan a abordar temas que no son propios de la comisión. Entonces eso pasa que empiezan a codearse. Incluso hubo una crisis en algún momento en que las comisiones se acusaban entre ellas de estar superponiendo sus temas. La convención intentó, a través de la institucionalidad, de tener enlaces transversales, le llamaban ellos, es decir, convencionales que estuvieran encargados de estar coordinando con las otras comisiones, de manera de que si se está tratando un tema, se trate de forma paralela y coordinada. Una institución que no ha funcionado mucho, la verdad que van a encontrar, a medida que ustedes vayan estudiando las normas que se han ido aprobando, van a encontrar normas que tratan lo mismo en 2 partes distintas e incluso se pueden contradecir. Y ahí una de las cosas que, bueno, hoy día si hacemos una especie de análisis de la morfología de la convención hoy día funcionan 7 comisiones paralelas
y hay una que, una vez que terminen de discutir el fondo, empieza a funcionar, que es la comisión de armonización, que si bien no puede modificar el fondo de las normas aprobadas, sí puede cambiar su redacción para que en el fondo sea un documento jurídico que tenga sentido y unidad. Y en ese sentido te quiero proponer el desafío de ir comisión por comisión para ver cuál es la clave de tanto el análisis del debate político, pero también cuáles son normas fundamentales que a ti te parecen en cada una de las comisiones que pueden ser relevantes también para la ciudadanía o que pueden tener algún efecto político mayor. Entonces, la primera comisión es esta comisión de sistema político, que obviamente ha tenido bastantes polémicas en los medios de comunicación, principalmente por la imposibilidad de ponerse de acuerdo, y cuando lo hicieron fue un poco entre cuatro paredes, porque ni siquiera fue en una sesión donde hay registro de la acta o qué cosa opinaba cada constituyente, sino que se llegó a un acuerdo político. En el sentido de esta comisión, ¿qué es lo más relevante? Efectivamente, son 7 comisiones temáticas, no obstante que hay otras comisiones que son accidentales, y la primera de ellas es la comisión política, la comisión que ve los temas del presidente de la República, el Congreso Nacional, Fuerzas Armadas y el sistema electoral. Esta yo creo es de las comisiones más importantes dentro de la Convención, una de las más importantes, porque uno es propio de la naturaleza constitucional, regular la distribución del poder, y justamente es esta comisión. Se le llamaba a esta comisión la sala de máquinas de la Convención, que tenía que distribuir el poder, las fuerzas políticas y distribuirlas. Y ha hecho bastante noticia las últimas semanas, justamente porque se convirtió no en la sala de máquinas, sino que en la cocina, al parecer, de este gran buque, porque hizo noticia porque los acuerdos se incumplieron dentro de la comisión, estos acuerdos entre las fuerzas políticas, y finalmente tuvieron que salir a ponerse de acuerdo por fuera de la institucionalidad. Se reunieron luego de las sesiones y firmaron un documento para tratar de tener acuerdos mínimos, piso mínimo de cómo ellos pensaban que tenía que ser el sistema político chileno. Y resulta que lo hicieron sin actas, lo hicieron fuera de cámara, no hay registro, simplemente el documento final, y que no exento de polémica tampoco respecto al fondo de lo que ahí trataron. Y ahí si tuviéramos que mencionar un punto esencial, porque obviamente hablar de sistema político implica demasiadas cosas, la distribución del poder, pero algún punto que sea el más, no sé si el más polémico, pero uno de los más relevantes que esté viendo esa comisión. No, sin duda, en República hice un análisis de las normas que se están aprobando y las vamos clasificando, algunas más riesgosas o menos riesgosas. Yo creo que la más riesgosa de esa comisión, que ya está aprobada, fue la eliminación del Senado. O sea, no lo dice así, no van a encontrar ninguna norma donde dice se elimina el Senado. Claro. Lo que van a hacer es que no vamos a encontrar el reemplazo del Senado y vamos a encontrar el artículo que crea una Cámara de las Regiones, que le hace muy mala fe a su nombre, porque en verdad tiene muy pocas atribuciones y rompe con 200 años de tradición. Yo creo que esa, si hay que destacar una norma, yo creo que esa es la que esta comisión propuso al Pleno, se aprobó, y yo creo que es riesgosa para la democracia moderna. Y vamos a otra comisión, que es la de principios constitucionales, que un poco su nombre algo te informa, pero también se ha topado mucho con, por ejemplo, la de derechos fundamentales o cosas así, porque si bien es una cuestión que está pensada como una comisión que informe a toda la institucionalidad, es decir, como que lee el contenido, en qué ha estado esa comisión, cuáles son las materias y también ahí de nuevo las normas más importantes. Esta comisión tuvo el gran desafío de entender qué es lo que son los principios. Los convencionales no tenían muy claro qué eran los principios. Justamente esta fue de las comisiones que como le costó acomodarse dentro de la convención, no sabía qué temas tratar, porque justamente abordaba temas que otras comisiones trataban en sí. Tuvo ese gran desafío. Y seguramente van a encontrar normas que se repiten o seguramente van a tener que coordinar. No sé si la Comisión de Armonización va a poder arreglar eso, pero esta comisión le costó mucho sacar adelante las primeras normas aprobadas. Y yo creo que si queremos destacar ahí de esta comisión, seguramente ahí van a encontrar que esta comisión intentó dejar de atrás lo que ellos llamaban el Estado subsidiario, es decir, el principio de subsidiariedad, que ellos lo ven con muy malos ojos, un principio que bien entendido, es un principio que sacó adelante este país a vista de este centro de estudio, pero esta comisión está intentando derribarlo, y ahí las normas, si tú me preguntas una norma preocupante, son las normas que dejan atrás a un Estado que quiere
que la sociedad surja en sí y no que sea el Estado el que aborde todos los temas y que sea un Estado empresario, un Estado que no dé pie a que las familias y la sociedad civil surja de manera espontánea. Pero ahí una de las cosas que surgió era como esta declaración de que Chile es un Estado social y democrático, y después que era plurinacional y todas esas cosas que muchas veces se omitían, pero este cambio de nomenclatura, ¿cuál es el efecto práctico que tiene? Porque está bien que los principios constitucionales de la Constitución actual, el principio de subsidiariedad está como circunscrito a varias normas y no se encuentra de forma explícita. Hoy día lo que se hace es establecer una forma de Estado de manera explícita, pero si eso no tiene correlación con lo que pasa en la realidad, ¿cuál es el efecto práctico concreto o cuál podría ser la implicancia que tenga esta declaración? Un efecto inmediato, la verdad que no lo va a tener. No. O sea, vamos a tener que ir a las normas finalmente de las otras comisiones que se aprueben para saber si verdaderamente se hace canon lo que estos principios están declarando en esta parte de la Constitución. Pero sí es muy importante, sobre todo para los juristas, los abogados, la academia y el mundo del Poder Judicial, que ahora van a ser sistemas judiciales, a la hora de interpretar. Ahí cobra una relevancia súper importante. Entonces, cuando estemos en la duda de cómo interpretar una norma, van a ir a los principios y ahí van a tener que ocupar lo que se apruebe de esta comisión. Perfecto. Otra de las comisiones es la de forma de Estado. Uno a priori pensaría que también tiene que ver con la distribución del poder, pero está más relacionada con cómo nos vamos a dividir administrativamente, y ahí hay varias implicancias, sobre todo respecto a cuáles van a ser las atribuciones que tengan las regiones, cuál va a ser la división política administrativa. ¿A ti qué te parece que son estos temas y también cuáles han sido las más complejas? Sí, por supuesto que esta comisión forma de Estado, que lo que quería regular era las municipalidades, las provincias y las regiones, tenía el gran desafío de competir con quizás la comisión hermano mayor, que era la comisión política, que ve el Estado más en general. Finalmente, esta comisión tuvo el gran desafío de lidiar con las autonomías. Finalmente había una fuerza política que quería que todo fuera autónomo. Y bueno, las normas, si ustedes leen las normas, se ve ahí claramente que ganó esa tendencia de querer que cada agrupación territorial fuera autónoma. Entonces van a tener regiones autónomas, van a haber provincias autónomas, municipales autónomas y autonomías territoriales indígenas. Y yo creo que ese es de los grandes desafíos y preocupaciones que hay que tener de esa comisión, que finalmente no da muchas certezas, finalmente deja más preguntas que respuestas. Pero vamos a tener que analizar cómo van a conversar estas nuevas autonomías territoriales entre sí, con este gobierno nacional, y sobre todo cuáles van a ser los territorios efectivamente que van a ser, por ejemplo, autonomías indígenas, dónde están delimitados. Eso no está en la Constitución en la práctica, pero sin duda va a provocar una tensión enorme territorial en las regiones. O sea, en ciertos casos se podrían, hasta ahora, lo que está ahora, superponer ciertas distribuciones administrativas, estoy inventando, pero hoy día, si extrapolamos lo que hay hoy día, está en el caso de la Araucanía, está la región de la Araucanía, la del Biobío, más allá la de los ríos, y eso se ha determinado como macrozona sur, donde obviamente está presente el conflicto mapuche. Si es que eso se decidiera que es una comunidad indígena autónoma, ¿convivirían las dos formas de administración o una reemplazaría a la otra? No queda claro según la redacción, pero lo que se da a entender la norma es que sería imposible que pudieran convivir jurídicamente hablando. En la práctica lo que va a pasar es que se van a intentar presionar para que los territorios se vayan formando estas autonomías, y lo que en general se ha visto en la experiencia internacional es que la tensión que se forma naturalmente se hace con cierta violencia, con cierto abandono del Estado Nacional y el poco control que se tiene sobre ese territorio. Y eso es lo más preocupante. Y lo que hay que atender finalmente es cuáles van a ser las reales atribuciones que van a tener cada una de estas autonomías. Porque así como está, hay algunas normas, por ejemplo, que permite que las regiones puedan empezar a crear normas propias respecto a, por ejemplo,
fiscalización, etcétera, lo que puede provocar que, por ejemplo, si alguien quiere desarrollar una actividad económica en dos regiones distintas, en dos comunas distintas, va a tener que atenerse a distintas normas, va a ser bastante complicado. Nosotros vemos ahí una tensión que se va a provocar seguramente. Y ahí el concepto de autonomía, ¿cuál es la implicancia concreta? Porque si la división va a ser región autónoma, provincia autónoma y comuna autónoma, al final es lo que tenemos con apellido nomás, o tiene algún impacto más concreto esta pretensión que tú decías de tener cada una sus propias normas también. Si analizamos bien el fenómeno que se está produciendo ahí, podría concluir que más bien es una especie de pretensión política de esta autonomía, pero si nos vamos a las atribuciones propiamente tal, vemos que siempre hay un mayor control desde un gobierno central, porque es natural que un Estado social, como ellos lo quieren implementar, requiere tener control central. Entonces, le ponen el nombre, un nombre mucho más rimbombante de lo que en verdad es, y es coincidente con lo que está pasando, por ejemplo, de ponerle Cámara de las Regiones, así como si fuera la gran Cámara que va a representar a las regiones, pero si vemos las atribuciones, no lo es. Entonces, ahí en ese sentido yo creo que es más una pretensión política más que una atribución propiamente tal. Y hay otra comisión importante, en la de derechos fundamentales, porque lo que se dice es que es de las que más le hace sentido a la ciudadanía, la que motivó, por ejemplo, lo que pasó el 18 de octubre. ¿En qué ha estado esa comisión y cuáles son los temas más relevantes? No, sin duda yo creo que esa es la comisión, me atrevo a decir, la comisión más importante de la convención. No por la actividad que está llevando, sino porque es la comisión encargada de consagrar los derechos fundamentales y las libertades más clásicas de las personas, es decir, nuestra defensa finalmente ante los abusos del Estado. O sea, nosotros vamos a tener derechos mínimos que el Estado no puede vulnerar y se tienen que crear los mecanismos ahí para que los ciudadanos tengan esa protección frente al Estado. Y ese era el gran desafío de esta comisión. Al final, esta fue la comisión que se llevó también la mayor cantidad de pega, porque las iniciativas fueron mucho más abundantes en esta comisión, la participación ciudadana también se volcó hasta esa comisión. Las demandas ciudadanas que habían en la calle eran respecto a temas de esta comisión. ¿Cuáles? Vivienda, pensión, salud, trabajo. Finalmente, a la gente la mayor regulación de esta Constitución le va a afectar, ya sea para bien o para mal, con lo que salga de esa comisión. Entonces, el gran desafío es que tiene que abordar todos estos temas y desde República estamos muy preocupados de seguir si es que esta comisión iba a fortalecer los derechos que ya tenemos y crear nuevos o podríamos incluso hablar de algún retroceso. Y ahí es donde la actividad de la última semana de esta comisión ha dado mucho que hablar por lo mismo, porque se consagran algunos derechos, se crean otros, pero hemos visto que o están debilitados o incluso algunos implican un retroceso en materia de protección de los derechos fundamentales. Claro, y ahí cuando se hace esta división, porque uno son las libertades o los derechos clásicos, que es cómo los ciudadanos se protegen del Estado también. Y por otro lado están estos derechos que se llaman de segunda o incluso tercera generación, que tienen relación con una cuestión activa del Estado, como que implica, por ejemplo, garantizar una prestación o al menos el acceso a esa prestación. ¿Cómo ha estado esa conversación? Si es que las libertades clásicas se encuentran consagradas de manera igual, porque en algún momento hubo un conflicto respecto, por ejemplo, a la libertad de prensa, después se despejó eso, y también respecto a cómo se establecen estos derechos sociales o de segunda generación que implican un rol más activo del Estado. Claro, en el primer aspecto de las libertades clásicas hubo una primera intención de que el Estado tuviera mayor injerencia. Y te lo puedo decir con un ejemplo concreto. Claro, la libertad de prensa, por ejemplo, ahí, con el argumento de evitar el fake news, con evitar la posverdad, se pretendía que el Estado pudiera regular ahí respecto a algunas sanciones, por ejemplo. Entonces, ahí hubo mucha preocupación respecto a cuáles van a ser las reales atribuciones que va a tener el Estado en materia de radioemisoras, de prensa, de comunicaciones. Todavía es un tema que está abierto, entonces todavía hay que estar con bastante atención ahí en ese aspecto.
la libertad religiosa, si es que se consagra la libertad religiosa, pero ¿qué implicancias tiene en la práctica? O sea, las comunidades van a tener autonomías para, por ejemplo, difundir los distintos pensamientos, van a poder, por ejemplo, muy ligado con la libertad de enseñanza, van a poder transmitir esas tradiciones a través de la educación, y ahí es donde se generan los conflictos, sobre todo porque las atribuciones del Estado están quedando más amplias. Entonces, en materias donde debería ser al revés, que decía ser como justamente esto va a limitar al Estado Claro. de estas libertades clásicas, se le están dando atribuciones mayores o la redacción no es clara y eso siempre va a ser más peligroso que tener una redacción ahí que proteja al ciudadano. Y respecto a lo segundo, fue lo que se llamó en esta última semana el ofertón constitucional, que fue de salir a ofrecer que el Estado va a garantizar una serie de prestaciones sociales a través de recursos, es decir, que el Estado tiene que desembolsar recursos para satisfacer estas grandes pretensiones y podríamos, si queremos concretarlo a uno para llegar a esta conversación, por ejemplo, el derecho a la vivienda. Claro. Entonces, se garantiza, pues la Constitución anterior no hablaba de vivienda expresamente en ese sentido, y esta comisión viene a proponer que sea el Estado el que garantice este acceso a la vivienda. Buen ofertón en un principio, pero empezamos a estudiar la norma y nos dimos cuenta que tiene varios aspectos bastante preocupantes. Uno, en ninguna parte se garantiza la propiedad de la vivienda, ya sea, es decir, que el compromiso del Estado no es a garantizar el sueño de la casa propia, como hemos pensado, sino más bien a llevar una política, por ejemplo, de arriendos, que es lo que más se ve según la lectura de lo que se está consagrando. Y por último, se echan mucho de menos ahí normas que protejan la propiedad, por ejemplo, de personas que ya tienen su casa propia, que lograron comprar su casa. Hay muy pocas normas que protegen la propiedad de esa primera vivienda que tienen las personas y frente al fenómeno de ocupaciones que se están viviendo, la verdad que el ciudadano queda bastante desprotegido en esa materia. Y lo otro son atribuciones que se le pueden dar al Estado en materia de especulación. Habla ahí, una redacción. Claro. Todavía no es norma definitiva, pero estamos con mucho ojo respecto a cuál va a ser el rol del Estado respecto, por ejemplo, a poder gravar la propiedad, es decir, imponer impuestos. Por ejemplo, en la plusvalía, ¿sí? la natural valorización de la propiedad, a la hora de vender, el Estado va a poder meter mano ahí a la plusvalía. Claro. Son atribuciones que hay que estar mirando con atención. Otra de las comisiones que ha dado harto tema es la de medio ambiente y modelo económico. Bueno, primero por poner estas dos cosas juntas, pero también por las visiones que están primando dentro de esa comisión y los conflictos que han surgido principalmente entre los sectores de izquierda, relacionados, por ejemplo, entre el colectivo socialista y los grupos que eran de la lista del pueblo o incluso los pueblos originarios. ¿Cómo se está viendo eso? Sí, esta comisión es de las comisiones que podríamos calificar de las más radicales. ¿Y por qué? No porque hayan fuerzas políticas radicales ahí adentro, sino porque en esta comisión fue de interés de todos estos pequeños grupos o de convencionales independientes que fueron electos por una causa muy específica y muy radical. Entonces, por ejemplo, el ecologista más radical está en esa comisión, o el que le interesaba el tema de la minería en esa comisión, con una visión bastante sesgada, está en esa comisión. Entonces es una comisión que es bastante preocupante por las normas que preparó, que ha enviado al Pleno, al punto de que ha tensionado a la izquierda dentro de la convención. Una parte de la izquierda dice, si se aprueban estas normas, vamos a levantar la alarma. Entonces incluso la propia izquierda ha sido como que tensionando en que hasta dónde llevamos nuestras ideas en esa comisión. Y ha hecho que se tensionen un grupo de una izquierda institucional que ahora o estuvo en el gobierno, que ahora está en el gobierno, versus una izquierda que no ha estado en el gobierno, que no le interesan los temas políticos como las primeras comisiones, pero sí le interesan estos temas de causas muy específicas, y por eso que ha propuesto normas bastante radicales. Y si se leen las propuestas que han enviado, son reformas, ahí realmente está la refundación de la cual se habla, en materia de aguas, en materia de terminar con la agroindustria, de terminar con un modelo económico en ciertas regiones que sería una hecatombe si es que se llegaran a aprobar. Y justamente fue una de las crisis que se produjo esta semana. O sea, la semana pasada vimos cómo se quebró el colectivo socialista con los ex Concertación,
y una parte del Frente Amplio versus esta otra parte donde salieron a acusarse de por qué están rechazando las normas de esa comisión, y es de las comisiones que menos normas ha logrado llevar al Pleno por lo mismo. Y ahí la Comisión del Sistema de Justicia, donde al principio surgió mucha polémica esto de cambiar el Poder Judicial por sistemas de justicia y tener harto en paralelo, ¿cómo se ha desenvuelto eso? Porque una de las cosas que habían quedado pendientes era cuáles iban a ser los límites que iban a tener estos sistemas, por ejemplo, de los pueblos originarios respecto a qué materias se podían pronunciar o no. ¿Cómo está llevándose a cabo esta comisión? Sí, esta comisión 6 de sistemas de justicia, órganos autónomos también tiene que ver esa materia. Esta comisión sí es una comisión bastante técnica, es una comisión que está compuesta la mayoría por abogados. También hay pretensiones bastantes pretensiones de los pueblos indígenas de generar estas autonomías en materia de justicia, de tener su propia justicia. Hay ahí un grupo de convencionales que se le ha denominado peyorativamente los convencionales de matinal, donde hay muchos que eran los abogados que salían a comentar en los matinales, bueno, están en esa comisión. Y otro grupo que miraba con preocupación porque el Poder Judicial en cualquier sistema político cumple un rol clave, que es ser un contrapeso al gobierno de turno. Son los tribunales los que finalmente van impartiendo la justicia de forma independiente al gobierno. O sea, no tiene que congraciarse con el gobierno de turno, con las fuerzas políticas, sino que miran los hechos y tienen que aplicar el derecho. Pero resulta que las reformas que se están proponiendo de esta comisión hicieron mucho ruido porque, uno, debilitaba la independencia del Poder Judicial. Es decir, dejaba a los jueces muy expuestos a que estuvieran mirando quién está en el gobierno a la hora de ver si es que me van a renombrar como juez o me van a calificar bien, calificar mal. Ahí el órgano que califica a los jueces, que los remueve, está bastante criticado, yo creo que con razón. Y el otro aspecto que hizo mucho ruido fue, en paralelo con la otra cara de la moneda de la plurinacionalidad, era la pluralidad de sistemas de justicia. Es decir, ya no un poder judicial como lo conocíamos, sino distintos sistemas disgregados y que podrían llegar a ser a más de una decena, si es que cada pueblo originario logra sacar adelante un sistema de justicia. Y el gran desafío ahí de esa comisión era aclarar si es que esta justicia, por ejemplo, si un conflicto entre un no indígena y un indígena se llevaba a la justicia, este iba a ser voluntario o no. Y todavía hay normas que no lo dejan claro. Se intentaron ahí que quedara ahí especificado en indicaciones que fueron finalmente rechazadas. Entonces, la incertidumbre de cómo se va a aplicar en la práctica esta pluralidad de sistemas de justicia todavía sigue presente. Y la última comisión temática es la de conocimiento y cultura. Esa no ha estado tan en la polémica en el último tiempo, no resulta muchas veces tan claro cuáles son sus temas. Entonces, cuéntanos un poco de qué está preocupado esto, más allá del nombre de la comisión, y cómo le ha ido en la aprobación de las normas. Sí, esta comisión ha intentado tratar algunos temas, por ejemplo, de las tecnologías, de cómo si se va a democratizar la tecnología, de tratar de que la tecnología llegue a todas las partes de Chile, a todas las personas. También ha tenido un interés por parte del mundo artístico, de que se consagren ahí, por ejemplo, algunos derechos como el derecho de propiedad en materia intelectual, en materia industrial, en materia de producción artística. Y ahí han tenido algunos conflictos incluso de cómo se están quedando redactadas esas normas. Pero como si te fijas, son normas que también van de la mano con la Comisión de Derechos Fundamentales que trata la propiedad. Entonces, esta comisión también le ha pasado mucho que trata aspectos de otras comisiones. No ha relucido mucho porque efectivamente es una comisión que sus temas son abordados por otras comisiones. Entonces tampoco tiene muchas normas aprobadas. Yo creo que en la parte de tecnología es donde el mayor aporte que podría hacer esta comisión, pero como te digo, no exenta de estas tensiones de se va a proteger la propiedad intelectual de los artistas y ahí han estado muy preocupados ellos de intentar llevar eso adelante. Ya, supongo que es difícil constitucionalizar ciertas cosas que obviamente tienen más relación con la política pública o con incluso las leyes más que con la Constitución. El otro día veíamos una norma sobre la lectura, de hecho se aprobó en el Pleno, cómo se va a fomentar la lectura desde la Constitución, establece
el régimen tributario de los libros, y eso obviamente es una materia que excede lo constitucional. Entonces eso puede atender a que, como no está muy claro cuáles son las atribuciones de esa comisión, claro, o de las comisiones que tienen menos temas versus a las comisiones hermanas grandes que podríamos denominar, se ponen un poquito más creativas, intentan abordar otros temas, y en ese afán de abordar otros temas, toman temas, o ya sea o legislativos, que dirías que era la ley, su regulación, o incluso, como tú bien decías, de políticas públicas, lo que quizá los que nos están escuchando podrían decir, bueno, ¿cuál es el problema con eso? De que, oye, qué bueno que la lectura esté en la Constitución, o el fomento a tal o tal a cual materia, pero recordemos que la Constitución tiene que tener las normas mínimas para que el funcionamiento, para que justamente funcione la legislación, el Congreso y las políticas públicas, pero el problema es que a la hora de modificar, por ejemplo, si la política pública después se quiere hacerlo reforzar, por ejemplo, esa política se quiere modificar, después se dieron cuenta que no es solo la lectura, sino que la lectura y otro aspecto, por ejemplo, vamos a tener que entrar a modificar la Constitución, con los quórum que eso significa, con los tiempos que eso significa, claro, y va dejando amarrados después al gobierno de turno, que es el que tiene que llevar las políticas públicas, que tiene que atender las demandas que son dinámicas, que van cambiando en el tiempo, y que tiene que ser rápida, porque son las que atienden las urgencias. Entonces, por intentar consagrar estas políticas públicas en la Constitución, lo que están haciendo es cada vez dando menos fuerza al gobierno para poder atender urgencias críticas. Entonces, eso si bien no es malo per se, o sea, no es malo en lo inmediato, sí puede provocar un aspecto negativo al futuro. Ricardo Hernández, coordinador del equipo constitucional del Instituto Res Pública, muchas gracias por habernos acompañado en este especial constituyente. No, feliz de que la gente se pueda informar y ojalá que esté muy atento a lo que esté pasando en la convención. Bueno, sin duda vamos a estar muy atentos a este debate, a esta conversación. Hicimos un barrido sobre todo lo que está viendo cada una de las comisiones temáticas para contribuir a estar informados en este proceso. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos en una próxima edición del especial constituyente de Agricultura. Que estén bien.